Continuamos a debate en Mega Noticias. Lenta, muy lenta, es la justicia en México y más si se trata de un miembro del Poder Judicial. Casi 6 meses después de que se destapó la cloaca del presunto plagio de su tesis de licenciatura y la todavía ministra Yasmín Esquivel no lo ha podido desmentir fehacientemente. Incluso se ha agregado también el plagio, el supuesto plagio de su tesis de doctorado. Yasmín insiste en la originalidad de su tesis y presenta pruebas irrefutables, pruebas técnicas, científicas y testimoniales, pero utiliza la ley para bloquear la resolución de la Universidad Nacional Autónoma de México. La impunidad prevalece. Una jueza determinó que la ministra Yasmín Esquivel es la autora original de la tesis que presentó ante la UNAM para titularse como licenciada en Derecho en 1987, a pesar de que un año antes la presentó Edgar Báez. Que ella es la legítima titular de los derechos de autor de la citada obra intelectual, por lo que nadie más puede ostentarse como autor de la misma. Esta tarde nos acompaña aquí A Debate Mega Noticias Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Tulio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por aceptar esta conversación. ¿Sí, Tulio? ¿Qué tal? Todo un placer estar en tan importante medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tulio. ¿Por qué esta decisión de una jueza sobre la tesis de la ministra Yasmín Esquivel es, a decir de los abogados de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inatacable, inobjetable? Quiere decir que ya es una situación que podemos decir cosa juzgada. Bueno, creo que no tenemos en este momento ni siquiera los medios de comunicación, mucho menos la comunidad jurídica, elementos suficientes para saber cuáles son los elementos que tiene la ministra, o en este caso su equipo de comunicación, y por supuesto sus abogados, para decir que es un fallo inatacable. Evidentemente, en un juicio de amparo, como es el que se refiere en los medios de comunicación y en los medios sociales, en las redes sociales de la ministra, es necesario que comparezcan las partes a dicho procedimiento, el quejoso, por supuesto, la autoridad responsable en su caso y el Ministerio Público, de tal manera que para que un fallo se vuelva inatacable, deben de suceder varias circunstancias. En primer lugar, que se haya dictado conforme a la ley, que no haya sido atacado por algún recurso por alguna de las partes, o bien que ese recurso haya sido desestimado, de tal manera que si en este momento no tenemos conocimiento de cuál fue ese medio de defensa y quiénes lo atacaron, simple y sencillamente se vuelve un monólogo en el que la ministra hace uso de los medios de comunicación para señalar aquellos elementos que de alguna manera le favorecen. Sin embargo, sería muy prematuro señalar que dicho fallo no es inatacable, sobre todo tomando en cuenta que en este momento pues hay quejas, hay otros medios de defensa presentados por la comunidad jurídica que aún se encuentran pendientes de resolución, y por supuesto, creo que el más importante, aquel que debe dictar el Comité de Ética para resolver en definitiva la situación académica de la ministra. Sí, ¿qué impide al Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México tomar una postura o tomar una decisión o definir si la tesis fue plagiada o no?
Pues mira, lo impedía hasta este momento o lo impide una suspensión del juez de distrito en la cual se ha señalado que hasta en tanto no se resolviera el fondo de la controversia, precisamente el Comité de Ética no tiene facultades para emitir un fallo. No obstante, habría que ver cuáles son los alcances de este multimensionado amparo por parte de la ministra y de esta manera saber si el comité ya tiene o no atribuciones para emitir su fallo. Al parecer, y solo al parecer, la comunidad jurídica, los abogados, particularmente quienes postulamos, no podemos hacer pronunciamientos si no tenemos a la mano las constancias del expediente, particularmente el fallo que emite el juez de distrito o sus superiores en su caso. Y en este sentido, solo hasta conocer cuál es el sentido estricto que se ha impreso a esa sentencia, podemos dar una opinión técnica. Esa opinión técnica en este momento no se puede emitir, dado que no se ha hecho pública, desafortunadamente, en su totalidad el contenido de esa sentencia. Repito, solo tenemos desafortunadamente extractos que han sido filtrados por el equipo técnico, el equipo jurídico de la ministra y por lo tanto, insisto, se vuelve un monólogo. Sí, que publicó la ministra Yasmín Esquivel Moza en su cuenta de Twitter ayer a mediodía. Dice Yasmín Esquivel: el día de hoy mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial con la que queda aprobado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM hace 36 años. La resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. En lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso de hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de la justicia en México como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice ella, pues, que el asunto ya está terminado y que ya da por concluido ella, pero utilizando el clásico, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene otros datos. Dice la UNAM que estos recursos que tiene encima tienen el objetivo de obstaculizar los trabajos del Comité Universitario de Ética. Es decir, para la UNAM esto no ha terminado. ¿Con base en qué situación jurídica asevera la UNAM, abogado, que el asunto no ha concluido? Bueno, por supuesto que coincido con la postura legal de la UNAM. Evidentemente, el fallo de un juez de distrito, su fallo como tal, puede ser revisable a través de un recurso que se presenta ante un tribunal colegiado de circuito, en el cual resuelven 3 magistrados en una sesión pública y por lo tanto, en primer lugar, insisto, el decir que inatacable implicaría que ninguna de las partes se inconformó con el fallo. Habría que ver quiénes son las partes en ese juicio. Por otra parte, como bien señalas, si la UNAM en su comunicado está señalando puntualmente que hay otros medios de defensa, otros recursos que han sido materia de conocimiento de autoridades competentes, en este sentido es claro que el asunto no puede darse por zanjado, mucho menos por terminado, porque habría que desestimar todos aquellos medios de defensa para que pudiéramos decir que se trata de cosa juzgada. Pero voy más allá. Creo que en un caso tan delicado en el que se cuestiona la honorabilidad de uno de los integrantes de la Corte, sencillamente no puede ejercer su función judicial y jurisdiccional y ser juzgado a la vez por un juez de menor jerarquía. En este caso, creo que por una cuestión elemental de sentido ético y de honorabilidad, la ministra no podría estar ejerciendo su función y a la vez siendo juzgada. Creo que desde un principio debió solicitar licencia para que en todos los casos el juez, que es su inferior, pudiera emitir una opinión imparcial. En este caso, como la ministra sigue ejerciendo labores en la Corte, sigue asistiendo a las sesiones, sigue votando para fallar los asuntos, pues no podemos hablar de una opinión técnica imparcial por el juez de distrito, por estas cuestiones, repito, elementales. Y en términos brutos, en términos así, digamos, coloquiales, ¿la ministra Yasmín es jefa de la jueza que determinó esto? En términos coloquiales podemos
afirmar dicha situación, pero no obstante, insisto, los ministros tienen un deber de conducirse con honorabilidad, de ser imparciales. No puede un inferior, por un sentido elemental de justicia, juzgar a un superior en los términos de que se pretende, mucho menos decir que el fallo es inatacable por esta razón, dado que, insisto, hay recursos legales que pueden ser conocidos por una autoridad superior y no basta que el juez de distrito haya emitido su resolución para que podamos hablar precisamente de cosa juzgada. Sí, hay otro asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abogado. El ministro Juan Luis González Alcántara circuló a sus colegas recientemente un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe dar el máximo tribunal a los cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar eventualmente un procedimiento disciplinario en su contra. Es decir, hay un proceso abierto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ministra Yasmín Esquivel por el tema de la tesis. Es correcto, la comunidad jurídica en su conjunto y además de manera individual ha cuestionado la honorabilidad de la ministra, que es precisamente uno de los requisitos que se deben conservar para este puesto tan importantísimo en materia de judicatura, de tal manera que no se le ha dado trámite a esas quejas precisamente porque no había una opinión jurídica, un recurso jurídico que se pudiera interponer y las bases para que se le diera trámite, de tal manera que, como bien mencionas, el ministro ponente en este caso ha dado una respuesta puntual del protocolo legal que se debe seguir para dar trámite a estos cientos de asuntos, me parece que son más de 600, y por lo tanto se deberá fallar por sus pares. Ahora sí, insisto, por sus pares, ¿cuál será el trámite que se deberá dar a estas quejas? Me quisiera aventurar un poco, pero de darse la razón al ministro, de votarse en favor su proyecto de resolución, entonces estaríamos hablando de que sí, ya en igualdad de circunstancias, los mismos ministros podrán conocer y determinar si está o no en cuestión la honorabilidad de la ministra. Sí, ya es tarde, ya han pasado 6 meses, abogado, de que se dio a conocer este supuesto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. No creo que ocurra, pero ¿cabía aquí una licencia temporal? Es decir, pedir un permiso para separarse del cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tanto se resolvían los asuntos. ¿Cabía esto? ¿Legalmente es posible un permiso, una licencia? Es decir, no una renuncia, sino me separo del cargo de ministra en tanto se investiga. ¿Es posible? ¿Existe esta figura? Caray, por supuesto que es posible y creo que era lo más adecuado, no solo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético. Insisto, la ministra no puede seguir conociendo de asuntos como parte del máximo tribunal de nuestro país, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la vez pedir que un juez inferior fallara un asunto en el que ella se ve envuelta, de tal manera que, por supuesto, es viable, se encuentra previsto, hemos tenido antecedentes muy importantes en los que se pide licencia por parte de un servidor público, y en este tenor es en igualdad de circunstancias, sin ejercer un cargo como tal, que el ministro puede ser juzgado y se dicta un fallo, por lo menos que no es cuestionado en su ética, en su imparcialidad, como desafortunadamente en este momento sucede. Creo que es un accidente lo que está sucediendo y por lo tanto los medios de comunicación, por supuesto, nosotros que pertenecemos a la comunidad jurídica, debemos estar muy, muy pendientes. No es viable que no solo la tesis de licenciatura, sino por supuesto la tesis de posgrado cuestionadas y la ministra, sin haber sido correctamente juzgada, siga ejerciendo una función judicial. Sí, estamos conversando con el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Continuamos con esta conversación en 2 minutos en A Debate Mega Noticias. Estamos platicando sobre el caso de la tesis de Yasmín Esquivel.
Como le comentábamos al inicio de este espacio, una jueza de la Ciudad de México en materia civil determinó de manera firme e inatacable que la ministra Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis que presentó ante la UNAM para titularse como licenciada en Derecho en 1987. La resolución se tomó con base en pruebas documentales y periciales. Sus abogados advirtieron que seguirá vigente la suspensión judicial que evita que la UNAM informe sobre el proceso que sigue a la ministra. Al ser una sentencia indubitable, firme, definitiva, una resolución judicial inapelable, el efecto que tendrá el hacerlo de conocimiento de este Comité Universitario de Ética es que el asunto queda, decimos jurídicamente, sin materia. Ya no hay nada que revisar, no se puede analizar lo que ya está resuelto en una sentencia firme. Se incorpora a esta conversación Everardo Moreno, expresidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, también ya con nosotros el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Everardo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros y me gustaría preguntarle, igual como ya opinó Tulio, ¿por qué consideran los abogados de Yasmín Esquivel que la resolución de esta jueza de la Ciudad de México es inatacable? Con mucho gusto. En primer lugar, una aclaración. Ya no soy presidente del Tribunal Universitario. Dejé de serlo en diciembre del año pasado. Expresidente del Tribunal. Sí, por una razón. Precisamente porque ha pasado el tiempo para que se pudiera haber apelado a esa resolución. Entonces, al haber transcurrido el tiempo y no haberse interpuesto ningún recurso, la sentencia es, como decimos los abogados, una sentencia firme y consecuentemente se considera ya como una cosa juzgada. Sí, y Everardo, ¿por qué la UNAM dice, citando el clásico, dice tener otros datos? Bueno, yo quisiera preguntarle a quien lo dijo, ¿por qué lo dijo? Lo que yo le puedo responder a usted es que en las pruebas que se aportaron en el juzgado noveno de lo civil, a convicción y de acuerdo con lo que la juez determinó, consideró que no había un plagio, sino que al contrario, había sido la otra persona la que había plagiado el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel. Y que eso está muy claro, nada más que desde un principio se ha estado manejando la idea del plagio, pero realmente no hay ese plagio y debemos de ser, y debe de serlo, y por supuesto que entiendo que siendo como es un abogado destacado, Tulio, entenderá que a una resolución judicial no la vamos a estar atacando en los medios, sino se tiene que atacar dentro de los tribunales. Sí, dice Tulio que no se conoce el contenido de la sentencia. ¿Usted ya conoce el contenido de la sentencia? Conocemos los puntos resolutivos de la sentencia, los mismos que se dieron a conocer en la conferencia de prensa que recientemente se dio y que de esa conferencia de prensa se infiere que no existe el plagio. Ahora, sinceramente, pues ni Tulio ni yo somos magistrados para poder revocar esa sentencia. Esa sentencia es ya una sentencia firme. Consecuentemente, no vamos a estar arguyendo las mismas razones solamente con el ánimo de mantener esto vigente. Respecto a lo que usted me decía, de que la universidad dice tener otros datos, ignoro qué datos pueda tener mi universidad. Sin embargo, por encima de los datos que pueda tener la universidad está una resolución judicial y como vivimos en un país de leyes, las resoluciones y las decisiones judiciales tienen que respetarse. Sí, ahorita le leo el comunicado de la UNAM para que ambos me den su opinión, pero Tulio, ¿qué opina con respecto a lo que dice el abogado? Sí, coincido en complemento. Evidentemente, los abogados, quienes postulamos, quienes tribunales todos los días, debemos ceñirnos estrictamente al contenido de un expediente. De tal manera que yo lo decía en un principio, sin conocer la materia de la sentencia, sería por lo menos irresponsable dar una opinión técnica jurídica. Me parece también insuficiente, por decirlo menos, que en el comunicado
del equipo jurídico de la ministra solo se hayan desglosado los motivos de la resolución, porque efectivamente con esos elementos no podemos señalar cuáles son los alcances que tiene. Otro dato importantísimo en el que debo insistir es que la resolución de un juez de distrito es atacable por sí sola. No basta que la Pero dicte no era para juez de decir distrito, que se trata querido Tulio, de cosa era juez del juzgada. orden común. Excelente, con mayor razón, si es un juez del orden común y de primera instancia, su resolución es atacable, de tal manera que si no tenemos en este momento los datos concretos de quiénes fueron las partes y por qué no se impugnó, no podemos decir que ese fallo constituye cosa juzgada. Creo que se comete Tulio, una Tulio, irresponsabilidad al filtrar algún dato sin dar el contexto completo de cómo se emite esa resolución. Por lo menos la comunidad jurídica, los medios de comunicación no tienen en este momento y no tenemos todos los elementos para dar una opinión concreta. Por otra parte, si la máxima casa de estudios señala que aún hay pendientes otros recursos y otros medios de defensa, bajo esta óptica y sin conocer cada expediente, no podemos decir en definitiva que se trata de un asunto que podemos dar por zanjado. Eso creo que sí constituiría una irresponsabilidad a partir de una resolución de un juez de primera instancia en materia común, decir que el asunto se da por zanjado, por una simple razón, porque se trata de un asunto de trascendencia internacional, no solo de trascendencia nacional. Una magistratura, ejercer un cargo de ministro es uno de los cargos de la máxima importancia y honorabilidad en el país, de tal suerte que no podemos decir que se encuentra zanjado por estas simples razones. Señor licenciado, sí, Everardo, quería decir usted algo usted sobre quiere esto. romper con el orden jurídico, entendámoslo, es una sentencia. En contra de la sentencia sabemos los recursos que existen. Si estos no se han ejercido, es una sentencia firme. Y si es una sentencia firme, ignoro qué recursos pueda tener la universidad. Sin embargo, si en la universidad lo que se estaba discutiendo era si era o no era una tesis original y se ha determinado ya con las pruebas aportadas que es una tesis de la autoría de Yasmín Esquivel, la universidad ya no tiene que investigar. Ese es mi punto de vista. Everardo, ¿va a saber más la jueza de la Ciudad de México que la Universidad Nacional Autónoma de México? Perdón, no le escuché. ¿Me decía de una juez que qué? ¿Sabrá más sobre este caso la jueza que la propia UNAM? Bueno, por supuesto que sí, porque la juez recibió las pruebas, la juez conoció la demanda entablada por Yasmín Esquivel, aportó Yasmín Esquivel las pruebas que fueron aportadas por la universidad, pero que la universidad no ha desahogado. Existe ya una sentencia dada por la opinión pública, y esta sentencia dada por la opinión pública difícilmente va a querer ser cambiada. Pero ciñámonos a lo que determina la ley, veámoslo con la objetividad de que la ley, como dice otro clásico, que la ley es la ley, entendamos que como dice la ley es la ley, hemos de concebir que esa sentencia es una sentencia firme y que en tal virtud la universidad, independientemente de lo que pudiera investigar, ya está definido, ya está determinado que esa sentencia, que esa tesis es auténtica y no es hipócrita. Sí, estamos conversando con el abogado Tulio Salanueva, con el abogado Everardo Moreno, sobre el caso de Yasmín Esquivel. Volvemos con esta conversación en 2 minutos. Continuamos a debate en Mega Noticias. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, debe renunciar al cargo, dijo para Mega Noticias Germán Martínez Cázares, senador independiente y miembro del Grupo Plural. Señaló que uno de los requisitos para ocupar un cargo en el máximo tribunal de justicia del país es contar con una buena reputación y la ministra, acusada de plagio, no la tiene. ¿Cómo va a tener buena reputación si también se robó una tesis de Madrid o en Madrid del doctorado en la Anáhuac con la Complutense del doctorado? No tiene buena reputación, debe renunciar. Yo le inicié un juicio político, yo sostengo que el juicio político tiene asidero
El comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México en su punto 4 dice que hasta el momento en relación con este último asunto, uno que describe en el punto 3, donde la UNAM continuará su defensa en contra del juicio civil notificado el 27 de abril, en el que le fueron dictadas medidas que le impiden desarrollar su trabajo académico, particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis profesional de la actual ministra. Dice en el punto 4, la universidad informa que existen 2 juicios de amparo y 2 juicios civiles promovidos por los representantes legales de la ministra. De toda esta situación jurídica que solo busca obstaculizar y retardar nuestra labor, esta casa de estudios obtuvo una resolución a su favor en el primer amparo. La UNAM apela a que la hoy ministra, dice el punto 5, se desista de los otros juicios existentes y permita a la universidad y a su comité de ética concluir su trabajo académico. Si una jueza ya determinó, Tulio, que la tesis sí es de la ministra, que no hubo plagio, ¿a qué le teme la ministra con respecto al fallo de la UNAM? Debe haber consistencia, o tendría que haber consistencia entre el fallo de la jueza y la UNAM, Tulio. No, permítame discrepar un poco sobre esa situación en particular. La UNAM es, por supuesto, una entidad académica, de tal manera que las cuestiones en esa índole, pues debe fallarlas evidentemente la UNAM. A mí me parece, por lo menos, materia de mucho debate y de conocer a suficiencia el sentido de esa sentencia para poder decir que la UNAM se encuentra impedida para fallar por una sentencia jurisdiccional de primera instancia. Creo que la estrategia legal, insisto, para quienes ejercemos el derecho, no se acaba en esa instancia y por lo tanto parecería insuficiente que la ministra señale a través de su equipo de abogados que por esta situación, por esta sentencia de primera instancia, concluye definitivamente el asunto. Desafortunadamente, y lo digo sin ser absolutamente parte en este negocio jurisdiccional y judicial, desafortunadamente tanto para la comunidad jurídica, para la ministra y por supuesto para los ciudadanos, este asunto no se ha terminado. Yo definitivamente los invitaría a esperar las nuevas resoluciones que se tienen que emitir, porque me parece desafortunado que se diga que un fallo judicial de un juez ordinario de primera instancia ha dado por terminado el asunto. Eso bajo ninguna circunstancia puede suceder, lo digo como litigante con un cúmulo de experiencia acumulada al respecto y por lo tanto, insisto, me parece insuficiente que se diga por parte de un equipo jurídico que esto da punto. Simplemente habría que revisar que la propia Corte ha señalado que aún se encuentran pendientes de resolver impugnaciones, múltiples quejas que se han presentado ante esa instancia y por supuesto los recursos que se presentan en tribunales federales que aún no tienen sentencia definitiva. Sí, Everardo, tendría que haber entonces consistencia, congruencia entre lo que dijo la jueza y lo que va a determinar la UNAM. ¿Por qué la ministra entonces no permite que la UNAM sesione y dé a conocer esta información del Comité de Ética? Juan Carlos, quiero referirme a lo que dijo el señor licenciado Tulio. No dudo en el cúmulo de su experiencia, no dudo de su práctica forense, sin embargo lo que dice no es. Cuando hay una resolución judicial, cuando se ha resuelto judicialmente por un juez competente, ya no puede entonces estarse esperando otras resoluciones. Tal parece que quisieran estarse regocijando con que este asunto siguiera vigente y podrá seguir vigente en la práctica y en la doctrina, pero judicialmente está resuelto, ya está resuelto, repito, por tercera vez. Por respecto de lo que usted me dice, Juan Carlos, ignoro lo que pueda pensar la ministra. Lo que sí yo puedo afirmar es que habiendo una resolución por un juez competente y que determinó en el sentido que sabemos que determinó, ya no tiene nada que investigarse. Entonces, ¿qué? Vamos a caer en la inseguridad jurídica, que se van a seguir obteniendo resoluciones y por mayoría de votos para complacer a quienes quieren que haya plagio y a quienes quieren que no haya plagio. Yo creo que debemos de tener dentro de todo la garantía de la seguridad jurídica, y la seguridad jurídica se plasma con respetar una resolución judicial.
En ese sentido, ¿qué futuro tiene este planteamiento que hizo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Alcántara, de darle trámite a más de 600 quejas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una resolución y dicte sanciones si encuentra que la ministra incurrió en faltas administrativas? ¿Qué futuro tiene esta propuesta de González Alcántara? Ha quedado sin materia. ¿Queda sin materia? Porque ya hay una resolución judicial. Ha quedado sin materia. No tiene ¿Queda sin materia, Tulio? Perdóneme, Julio. Perdóneme, Juan Carlos. Imagínense qué grave sería que se pudiera estar resolviendo un mismo asunto por distintas instancias porque algunas personas no están contentas con esa resolución. Tenemos ya una resolución que es cosa juzgada, no tiene por qué estarse volviendo a revisar. Ese es mi punto de vista, no personal, es mi punto de vista de acuerdo con lo que establecen las normas que nos rigen. Sí, Tulio. Yo me permito respetuosamente diferir de la opinión del licenciado. Los invito a esperar en próximos días la Corte. Si es así, definitivamente declarará sin materia los asuntos pendientes de resolver, pero como jurista estoy seguro que no será así. Desafortunadamente, insisto, para nuestro país, para la comunidad jurídica a la que me honro pertenecer, no es un asunto zanjado mucho. Para la UNAM, repito, desafortunadamente, y estoy totalmente de acuerdo, el Estado de Derecho debe prevalecer, pero bajo ninguna circunstancia, repito, una sentencia dictada por un juez de primera instancia puede considerarse cosa juzgada y obligatoria tanto para nuestro máximo tribunal del país como para las demás instancias que se encuentran pendientes de resolución. No basta que yo lo diga, definitivamente habrá que esperar que se resuelva, que se sobresea en su caso como estima el licenciado, pero insisto, desafortunadamente yo estoy seguro que no será así. Repito, no soy parte en el asunto, no tengo ningún interés de que se señale a la ministra, se le estigmatice, pero creo que desafortunadamente por las mismas circunstancias que da el proceso legal, no puede considerarse bajo ninguna circunstancia un tema zanjado. Repito, es desafortunado. Yo lamento mucho esta situación, pero creo que hemos llevado a cabo una cadena de errores por parte de quienes son parte de este asunto y esta es la consecuencia que tiene esa circunstancia. Yo seré muy breve. Les agradezco mucho, abogados. Everardo Moreno, ex presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio Nacional de Abogados. Se nos terminó el tiempo. Gracias por aportar a la audiencia de Mega Noticias sus puntos de vista legales acerca de este importante tema para el país. Estamos en contacto para otras conversaciones, si les parece. Gracias, Tulio. Gracias, Everardo. ¿Me permite 6 segundos? De esta manera concluimos este espacio. Fíjese que se nos terminó el tiempo. Si me lo dicen 25 o 30 que segundos, me preocupa mucho gusto, Everardo. Lo que dice el señor licenciado Tulio. Él rompe el orden jurídico y quiere que estén saliendo muchas sentencias. Estoy a sus órdenes y para servirle. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Everardo. Gracias, Tulio. Gracias a usted también y le pido que nos acompañe en la siguiente emisión el próximo lunes 5 de la tarde con 15 minutos y que coincidamos, por supuesto,